Carla Carrizo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer. ¿Te sabe lo que piensa ella sobre Bueno, está muy bien. Hemos charlado muchas veces con Laura. la paridad? La paridad porque, bueno, obviamente es una ley, como el nombre lo dice, de discriminación positiva. Discrimina a favor de un actor social como las mujeres, como colectivo. Y la idea de la discriminación para favorecer en ciertos aspectos a un actor colectivo para equiparar genera, obviamente, tensiones. Bueno, pero esto es como, no es un invento de Argentina, primero decir, ocurre en el mundo. El tema de equiparar los derechos entre hombres y mujeres es un movimiento mundial que se puso fuerte, digamos, en la década del 90 y se fue internacionalizando en todos los países. A veces ocurre en forma natural que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y a veces cuesta un poco más. Y donde cuesta un poco más, las democracias han utilizado estas medidas de ley de discriminación positiva. Así lo dice también un artículo de nuestra Constitución. ¿Cómo empezó esto? Empezó, se utiliza con dos actores, mujeres y etnias, comunidades afroamericanas, por ejemplo, Estados Unidos, que ahí se implementó por primera vez esta idea de discriminación positiva. Por ejemplo, uno va a Estados Unidos, que todo el financiamiento de la educación superior más bien privada, y cuando compiten por una beca, a mismo resultado, tiene derecho a ingresar alguien de la comunidad afroamericana. ¿Por qué? Porque se aplica cuando hay desigualdades muy estructurales. Ese es un enfoque que han resuelto las democracias para equiparar cuando, digamos, la Constitución habla de igualdad, pero la dinámica real de las sociedades no. En esa línea se inscriben, digamos, la ley de cupos o la paridad. Y nosotros, la verdad, lo celebramos. Es algo que genera debate. Está bien que genera debate. Sí, sin duda que genera debates. Aún así, pese a que, digamos, hay algunos legisladores que estaban en contra, finalmente votaron a favor. Fue por Es que hubo una abrumador. rebelión de las diputadas. Fue a la medianoche, Cambiemos pasada la agenda. medianoche. ¿Cómo fue, Laura? No, fue totalmente sorpresivo porque eran cerca de las 2 de la madrugada, estaban tratando distintos temas que figuraban en el plan de labor. Y bueno, una de las diputadas, Victoria Donda, pidió el tratamiento de paridad de género en las candidaturas, que no estaba en el plan de labor. Para eso se necesitaban los 3/4 de los diputados presentes, claro, para votarlo. Finalmente se instrumentó, pese a que hubo algún movimiento para resistirlo. Finalmente las mujeres se impusieron y el tema se aprobó sin debate, prácticamente sin debate. Es un tema realmente muy importante porque implica que digamos, va a haber 50% de candidatos mujeres y 50% de candidatos varones intercalados uno con uno. ¿Esto elimina la competencia? No, primero decir que no se debatió. Sí, admito que fue la tormenta perfecta, no era fácil, y que había una coordinación parlamentaria de hacerlo así. Pero no se debatió, no hubo necesidad, porque es un tema que se debatió muchísimo en el 2016. Y no es casual. ¿Por qué la paridad? Si teníamos el cupo, porque muchos dicen, no es un poco como mucho, tienen un tercio, ¿quieren más? Bueno, en el medio, entre la ley de cupos de 1991, ¿no?, que tuvimos un ciclo de aprendizaje, ¿qué pasó en el medio? No es que no había mujeres en la política, había mujeres en la política, un tercio, pero faltaban políticas para las mujeres. ¿Qué pasó en el medio? Ni una menos. Esto no es solamente una demanda de diputadas. No es una cuestión de mujeres, hay muchos varones que son feministas, de hecho los primeros proyectos son de algunos varones, es decir que se debatió muchísimo en el 2016 con el tema del debate de la reforma política y cerramos 2016 con 2 proyectos con media sanción, diputados y en Senado, o sea que la paradoja del cierre del 2016 fue que había 2 proyectos votados con media sanción en senadores y media sanción en diputados, es decir que no fue un tema que no hubiese sido debatido, la verdad. Indudablemente generó Entonces, mucho debate. lo que sí sabíamos en 2017 es que había un consenso de tratarlo. De hecho, la mayoría de los varones votaron en 2016. Pero es cierto tampoco que pasó desapercibido que no fue puesto en el temario. Cuando no estaba puesto, cuando deliberadamente no se pone en el temario es porque, sí, todo muy bien, digamos, de boca para afuera. Pero lo cierto
es que no había intención de sacar el tema ni de convertirlo en ley. A ver, Charlie, para explicar un poco, si no se trataba este tema antes del 30 de noviembre, se caía el dictamen. ¿Me Nos entendés? queda un minuto, señoras. Utilícelo, por No, favor. el tema es plantear aquí, si no era un tema, a mí me parece que el tema de la paridad, una cosa es la paridad a nivel movimiento mundial, sí, efectivamente es necesario que las mujeres a igual labor sea retribuida igual que un hombre. Ahora, esto es una ley para la política y eso es lo que de alguna manera, digamos, cuestiono. ¿Por qué se prioriza la ley para la política, para las candidatas, para las mujeres de la política y después se deja por detrás? Carla, un Bien, minuto. A ver, por favor. Porque no hay políticas para las mujeres si no hay número. Es decir, necesitamos políticas que generen equidad entre hombres y mujeres, pero sobre todo entre mujeres entre sí, porque hay una gran desigualdad entre mujeres entre sí. No somos iguales las mujeres. Y a la política acceden, como dice Laura, en general mujeres contra todos los pronósticos que dicen necesitamos idoneidad. Bueno, las mujeres que acceden al Congreso están muy bien formadas. El 70% Algunas. es universitario, pongámosle, pero en comparación Y con la los varones, mayoría el entra porque son 70% novias, de los amigas, varones, Laurita, pero no mujeres de necesariamente el esposas de- 70% de las listas masculinas son idoneidad. Lo que quiero decir es que para poder sancionar leyes que favorezcan mujeres, por decir equidad salarial, por decir fertilidad asistida, por decir adopciones, licencias y un montón de cosas más, necesitamos número. ¿Por qué justamente lo hicimos así? ¿Y por qué necesitamos una ley de discriminación positiva? Porque si no, no era avalada por los varones. Carla. Controlan el 70% del poder. Muchas no gracias solo en Argentina. por haber venido. A Fue un gusto, ustedes, igualmente. ¿Cómo la pasó, señora? Excelentemente bien. Bueno, Como siempre, cada vez que me seguiremos invitas. invitándola. Dale. Terminamos.